El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Bien, vamos a seguir hablando de fortalezas y vamos a ir a Mateo capítulo 12, verso 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré. ¿A dónde volveré? Volveré a mi casa de donde salí. Hay muchas personas en el día de hoy que están luchando con cosas en sus vidas que son oscuras, difíciles, violentas, que no saben por qué están ahí, pero sin embargo tienen una lucha continua. Esto es algo sobrenatural y la respuesta está en Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cada país, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad tiene fortalezas que influyen en la vida ciudadana, que influyen en los habitantes, en los vivientes de un lugar, incluyendo las iglesias y ciertos lugares. Influye. Cada país, ciudad, pueblo o comunidad tiene fortalezas que influyen en la vida ciudadana, influyen en los habitantes, en los vivientes, incluyendo las iglesias. Y donde quiera que haya una fortaleza, hay resistencia, hay forcejeo, hay endurecimiento, hay un patrón de pensamiento provocado o inducido por espíritus malignos, y cada fortaleza es como una casa. Esa casa está hecha de pensamientos. Esos pensamientos y esas costumbres personales se convierten en una casa, en una morada, en una vivienda, donde la actividad demoníaca está activa. Por eso dice que salió de la casa. La casa es la construcción de pensamientos. Jesús reveló claramente que hay una dimensión de la naturaleza humana que puede albergar, puede hospedar espíritus malignos, suministrándoles un tipo de reposo. Las maldiciones y los demonios que Satanás envía para activar a las personas malamente entran en las personas por la puerta del pecado. Y cada vez que alguien no obedece la palabra de Dios, hay una maldición que está relacionada con este acto rebelde. Hay pecados que la gente no considera como pecado. Por ejemplo, la ira. Algunos dicen que la ira solamente es una emoción, y esto es cierto. Pero si una persona desobedece la palabra en cuanto a la ira, abre la puerta para la entrada de una maldición. ¿Por qué? Porque Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Podés enojarte, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Otro pecado común entre el pueblo de Dios es la falta de perdón. Hemos recibido mandamientos de perdonar aún a nuestros enemigos, pero si decidimos no perdonar, Dios mismo nos va a entregar a los verdugos. Mateo 18:34. Dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando una persona nace de nuevo, pasa a ser propiedad de Dios. Propiedad, casa, hogar del Espíritu Santo. Esa persona nacida de nuevo debe también cultivar una relación con Dios y conocer la constitución del reino. La constitución del reino es la Escritura. Si lo hace, no quedará vacío. Pero si no lo hace, quedará vacío. Y va a comenzar a tener de nuevo los mismos malos pensamientos, las mismas malas actitudes. Y los espíritus van a comenzar a actuar disfrazados como si fueran nuestras propias ideas. Jesús fue claro con esta enseñanza y lo dijo: cuando el espíritu inmundo o espíritu maligno regresa a la casa donde salió y la halla desocupada, vacía, barrida y adornada, entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado del hombre, de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Por eso es de vital importancia introducir a Cristo dentro de un alma liberada. ¿Por qué? Porque el alma liberada que no se llena de la palabra, que no comienza a recibir enseñanza, que no aprende, corre un grave peligro. ¿Qué es peligro? Es una situación en que existe la posibilidad, la amenaza o ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Por eso dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Segunda de Pedro 2:20. Dice también, ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que cuando permitimos que Cristo entre en nosotros, también tenemos que permitir que construya su casa, su morada de justicia, en las mismas áreas, en los mismos lugares donde vivía Satanás. Mejor es no hacer liberación a los mentirosos. Mejor es no hacer liberación a las personas que no quieren cambiar. No quieren cambiar de vida. Eso significa que no quieren someterse voluntariamente a Jesucristo. Cuando Jesús enseñó acerca de esta batalla, dijo que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confiaba. Antes de ser salvo, éramos posesión de Satanás. Y era como un hombre armado que guardaba el palacio de nuestra alma. ¿Qué pasó el día de nuestra salvación? Otro más fuerte, que es Jesucristo, atacó la fortaleza, venció al enemigo, le quitó sus armas y nosotros salimos a libertad. Nuestra experiencia del nuevo nacimiento puede variar muchísimo en los niveles naturales, pero en el ámbito espiritual, por cada uno de nosotros se consumó una gran batalla.
y el vencedor fue Jesucristo. Si hubiéramos podido contemplar el mundo invisible, el mundo sobrenatural, hubiéramos podido ver cómo el Espíritu Santo junto con los ángeles trabajaban destruyendo las primeras líneas de defensa en nuestras familias por generaciones. Pero escuchando la palabra se fueron derribando, fueron cayendo, se fueron demoliendo para que entre el Rey de Gloria con la victoria de la salvación. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio para que la gente pueda ser libre. Ahora, ¿cuáles eran las fortalezas que defendía el hombre armado? La armadura en que confiaban los demonios estaba formada por todos los pensamientos, por todas las actitudes y opiniones en que cada uno de nosotros estaba de acuerdo con él. Estábamos en acuerdo con él. Por eso un pensamiento de pecado como si nada a realizarlo. Estábamos en acuerdo con él. Lo que Jesús describió como armadura, el apóstol Pablo lo llamó fortalezas. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Pablo escribió, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, cuando la gente tiene malos pensamientos, como muletilla usa estas palabras: llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso es muletilla solamente. Eso no significa nada, ni va a ser efecto. Lleva cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, el llenarse de esto. No la palabra muerta, sino la palabra viva, porque la palabra, dice la Escritura, es viva y eficaz. Es importante reconocer que al hablar de fortaleza, Pablo se dirige a la iglesia. Suponer que cuando somos salvos se eliminan todas esas actitudes malas, esas ideas incorrectas, es ser ingenuo, es ser simple. Las fortalezas que todavía influyen en nuestro comportamiento y nuestras emociones están ahí, agazapadas. Esto quiere decir que la nueva criatura que nació de nuevo necesita alimentarse de otra manera. Tiene que alimentarse esa nueva criatura, porque si no se va a morir o va a volver a su antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque está vacía, tiene que alimentarse con la palabra. Tiene que beneficiarse con el proceso de la transformación y el cambio. Pero yo no puedo cambiar. Claro que no puedes. Pero tienes un ayudador. A él es que vas a ir. Y le vas a pedir ayuda. Y con esta palabra vas a ir edificándote y cambiando tus pensamientos antiguos y sucios. A nivel personal, la victoria sobre estas fortalezas vienen por la humildad y el arrepentimiento.
El proceso de liberación implica un periodo de crisis, de lucha, de dificultad, de agitaciones internas, de rendir la voluntad. Cuando uno rinde la voluntad, esa es una gran ventaja. Pablo habló de las luchas de la iglesia contra principados, contra potestades, en un periodo de lucha para derribar la fortaleza de los acuerdos que le permiten al maligno permanecer en nuestra casa. Nuestra casa es nuestra vida. ¿Por qué quiere regresar ahí? Porque se quedó vacía de la palabra. No tiene nada. La nueva criatura está agonizando. No tiene alimento espiritual, no tiene pan de vida, no tiene enseñanza porque no recibe. Entonces la nueva criatura está agonizando. Y cuando se habla de fortalezas, no se está hablando de cualquier pensamiento al azar, un pensamiento ocasional. Las verdaderas fortalezas son las que están escondidas en nuestros patrones de pensamiento, que no las reconocemos ni las identificamos como malas. Jesús dijo que cuando los espíritus inmundos buscan reposo, el sentido de reposo que buscan es estar en un ambiente en su territorio. Entonces, cuando los espíritus inmundos buscan reposo, buscan estar en armonía en su ambiente y en su territorio. En palabras más sencillas, cuando nuestra vida mental está de acuerdo con los pecados habituales, la incredulidad, el temor, entonces los espíritus inmundos están en reposo. ¿Por qué? Porque están en su territorio. Y en su territorio ellos controlan. Es por eso que el proceso de liberación es un periodo de conflicto. Mientras vamos aprendiendo de nuestra autoridad en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual, a ese león rugiente, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea que todo lo que tienes en tu cabeza ya pasó por otras cabezas. ¿Entiende? No es a vos solamente. Por eso necesitas esto y necesitas ayuda. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo. Hay que llevar cautivos los pensamientos a Cristo. De la noche a la mañana, al convertirnos en cristianos, no amanecemos perfectos. Más bien comienza un trabajo de descubrir cuáles son las fortalezas que están dentro de nosotros. Pueden ser una fortaleza de amor frío, falta de perdón, de temor, de codicia, de concupiscencia, de orgullo, gula, incredulidad.
pecados sexuales, pecados mentales, pecados del habla, pecados del sentimiento o una combinación de todos estos. Y debido a que tenemos la costumbre de esconder las cosas, es más difícil discernir las áreas donde somos oprimidos. Nuestros pensamientos nadie los sabe. Nuestros pensamientos nadie los lee, excepto Dios. Y las malas actitudes, las excusas, las justificaciones son parte de nuestro propio yo. Por eso nos defendemos tanto. Está escrito en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La esencia de lo que somos está en nuestros pensamientos. Por eso es importante que antes de una liberación reconozca con honestidad sus faltas. Y reconocer, eso es humillarse. Porque uno no quiere que nadie sepa nada. Reconocer es humillarse. Y al humillarse uno está buscando ayuda. La primera fortaleza que tiene que caer es el orgullo. Porque es el orgullo que no te deja ser sincero. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Si la mayoría sabe quién sos vos por tu conducta. El único que no sabes que sos orgulloso sos vos. Porque el orgullo es como el mal aliento. Si alguien no le dice estás con mal aliento, uno habla y habla y habla y la gente va cayendo y uno no sabe de qué. Pero cuando le dicen estás con mal aliento, uno dice ¿yo? No. Ni huele siquiera. Así es el orgullo. Vos sos orgulloso, vos sos orgulloso. Yo no. Es el orgullo el que no nos deja admitir que necesitamos liberación. Hay un patrón bíblico de lo que Dios considera justo o recto. David lo expresó diciendo, ¿qué es el hombre? Y en Hebreos, Pablo escribió, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. El modelo para toda nueva criatura es Jesús. No nos midamos unos a otros. El modelo para todos es Jesús. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque antes, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Entonces necesitamos darnos cuenta que a medida que vamos rindiendo nuestros derechos y permanecemos en Él y su palabra, nosotros podemos disfrutar de la clase de vida, de una clase de vida que es como la de Él. ¿Por qué?
porque Cristo mismo vive dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué vive dentro de nosotros? Para llevar adelante el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Es hacer al hombre semejante a Cristo. O sea que la presencia de Cristo en nosotros le da a nuestras palabras autoridad. De esa manera el gobierno de Cristo crece, para que no solamente crezcamos en Él, sino también pensemos como Él. Gálatas 2:20. Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos urgentemente destruir las fortalezas demoníacas de pensamientos que afirman que es imposible parecernos a Cristo. Este patrón de ideas o de pensamiento tiene preso nuestro crecimiento espiritual. Es una mentira del diablo que tiene encadenados a muchos en el pensamiento. Oh, yo no puedo dejar de pensar mal. Cuando la Escritura dice en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en eso piensen. Es una orden. Los pensamientos cruzan por nuestra mente en primera persona. Oh, siempre seré así. No tengo compostura. Soy un fracaso. Todo esto es material de construcción para una fortaleza de derrota. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclusive, si fracasamos, debemos arrepentirnos lo más rápido para no cortar la comunión, para no cortar la relación, lo más rápido. Nuestra mente debe llenarse con la palabra de Dios en vez de decir soy un pobre pecador. Tenemos que reemplazar ese pensamiento con otras palabras. Como dice ahí primera de Juan 1:9, aunque he pecado me arrepiento y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Rápido, rápido a la sangre, lo más rápido que podamos. Dios no te quiere en cautiverio, te quiere libre. Por eso es que el Señor Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, y continuamente está trabajando en nosotros para que aprendamos a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, ya no desalentados con los fracasos ocasionales, más bien decididos a derribar las fortalezas mentales, porque es como derrotar gigantes, solamente es cuestión de tiempo. Jesús dijo que el Padre nos perdonaría si nosotros perdonamos a otros. Muchas veces somos heridos en nuestra alma, pero esa herida no era voluntad de Dios. Y nuestra reacción a esa herida se convierte en parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo podemos entonces ser liberados? Vamos a ser liberados de esa opresión de nuestra alma si nosotros perdonamos, dejamos en libertad a los que nos hirieron, a tal punto que nos olvidemos de la ofensa y nos olvidemos del incidente. La victoria comienza en el nombre de Jesús, en nuestra boca. Pero no se consumará hasta que la naturaleza de Jesús esté en nuestro corazón.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.